Bienvenidos a Un Rincón Oveja. Hoy veremos un top de ciudades abandonadas. Sin más hablar. Comencemos. 10. Pyramiden, Noruega. Lenin mira el paisaje abandonado de la ciudad. Situada en el archipiélago ártico de Svalbard, fue fundada en 1910 por los suecos para explotar una mina de carbón y vendida en 1927 a los soviéticos, que mantuvieron allí una comunidad de hasta 1000 personas que vivían para los estándares de la URSS como reyes. El abandono en 1998 fue tan rápido que aún pueden verse los muebles, juguetes, etc. por ahí tirados. 9. Oradour-sur-Glane, Francia. La Segunda Guerra Mundial causó un reguero de destrucción física como ningún otro conflicto bélico en la historia de la humanidad. De entre las miles de viviendas y localidades destruidas, un desastre especialmente visible en el este de Europa, pervive hoy, en pleno siglo XXI, una Oradour-sur-Glane, pequeña localidad francesa arrasada por los nazis en los estertores de la guerra y preservada por el gobierno francés como un museo viviente de los horrores del conflicto. 8. Kadyzhan, Rusia. Construida por prisioneros del Gulag soviético después de la Segunda Guerra Mundial, Kadyzhan se convirtió en un próspero centro minero de estaño y carbón durante buena parte del siglo XX. El cierre progresivo de las minas, unido a la decadencia inevitable de la Unión Soviética en la segunda mitad de la centuria, motivó que sus habitantes se fueran marchando poco a poco. Hoy es un paisaje urbano desolado, símbolo de lo que un día fue la URSS y nunca más volverá a ser. 7. Bodie, Estados Unidos. Bodie es una ciudad absolutamente impresionante en su abandono. La ciudad tuvo su auge durante la fiebre del oro en la década de 1880. Situada cerca de Sierra Nevada, en su día fue una de las ciudades más grandes de California, con más de 10.000 habitantes. 65 salones se alineaban en la polvorienta calle principal, sin duda una cantidad suficientemente como para mantener al sheriff ocupado. Bodie era una ciudad que contaba con iglesias, hospitales, 4 departamentos de bomberos, e incluso un barrio chino. A pesar del descenso de población tras la fiebre del oro, Bodie estuvo poblado hasta bien entrado el siglo XX, incluso después de un gran incendio que devastó el centro comercial de la ciudad en 1932. La oficina de correos de Bodie estuvo en funcionamiento entre los años 1877 y 1942. Tras cerrar la oficina de correos, Bodie se fue despoblando hasta convertirse en una ciudad fantasma. Hoy tan solo queda en pie una pequeña parte de la ciudad, pero lo que queda está bien conservado. Los visitantes pueden caminar por las calles desiertas de una ciudad construida sobre el oro y la esperanza. 6. Quneitra, Siria. Situada al suroeste de Siria, esta ciudad destruida era la capital de la región. Quneitra fue tomada por las fuerzas militares de Israel el 10 de junio de 1967, el último día de la Guerra de los 6 días. Tras una contraofensiva fue tomada de nuevo por las fuerzas sirias en 1974 durante la Guerra de Yom Kippur, pero fue de nuevo capturada por las fuerzas israelíes. La ciudad fue destruida en junio de 1974 tras ser abandonada por las fuerzas israelíes. 5. Gyultin, Rusia. El establecimiento fue creado a raíz del descubrimiento en 1937 de depósitos de estaño y tungsteno en la zona. Al principio ese asentamiento estaba muy incomunicado, ya que no existía ninguna carretera que lo uniese con otra localidad, y los víveres tenían que ser llevados por un convoy de tractores que partían de una distancia de 400 kilómetros. La vida era muy dura para los primeros 73 habitantes de Gyultin, los cuales vivían en tiendas o casas de madera contrachapada. En 1946, llegó a la zona un grupo de prisioneros, los cuales comenzaron la construcción de una carretera de 200 kilómetros que une Gyultin con Amguyema y que atraviesa el río Amguyema. Gyultin era un elemento clave durante el período soviético para la economía de Chukotka, y era muy valiosa para todo el país, ya que sus metales se exportaban a todo el mundo. Con la caída de la Unión Soviética y el fin de la economía planificada y el surgimiento de los mercados privados, el coste de mantenimiento de las minas de Gyultin se reveló como no económicamente satisfactorio, así que ya no era viable seguir extrayendo metales de estas minas, y el asentamiento fue oficialmente abolido o erradicado en 1995, y todos sus habitantes emigraron a otros lugares. 4. Quilamba, Angola. El 11 de julio de 2011, Angola inauguró la ciudad de Quilamba, una enorme urbe de 54 kilómetros cuadrados con capacidad para unas 500.000 personas.
Hoy, 6 años después, tan solo 80.000 residentes pasean por sus calles. La historia de esta ciudad, a 30 kilómetros del centro de la capital Luanda, recuerda a la de poblaciones como la española Seseña. Un acuerdo entre el gobierno africano y la corporación China International Trust puso en marcha el proyecto de levantar una ciudad de lujo para la clase media que descongestionara la capital. En una primera fase que se llevó a cabo en 2008 se levantaron 115 edificios con un total de 3.800 apartamentos, 48 tiendas, aparcamientos y distintos equipamientos urbanos, pero los altos precios de las viviendas hicieron imposible que los angoleños pudieran adquirir una propiedad. Durante 2 años la urbe se convirtió en una ciudad fantasma. 3. Inver, Reino Unido. Durante la Segunda Guerra Mundial, varias partes de Europa se vieron devastadas por las bombas, los enfrentamientos bélicos y el abandono de algunas ciudades por seguridad era algo común. Aunque el ejército alemán jamás tocó el territorio del Reino Unido, ciudades como Londres quedaron devastadas por los bombardeos, y muchas otras abandonadas, como Inver, Wiltshire, que se encuentra al sudoeste de la capital británica. Durante 1943, tan solo 152 personas vivían en Inver, los cuales fueron desalojados en 47 días, ya que la zona fue utilizada por las tropas estadounidenses en preparación para el día D cuando los aliados llegaron a la costa de Normandía, lo que daría pie a la liberación de Europa, comenzando por Francia y la eventual caída de la Alemania nazi. Así, cuando terminó la guerra, el lugar quedó completamente abandonado y restringido para cualquier civil. En la actualidad es utilizado como zona de entrenamiento del Ministerio de Defensa, pero los inmuebles siguen intactos, como si el tiempo se hubiera congelado. 2. Kowloon, Hong Kong. Kowloon fue un asentamiento densamente poblado y sin gobierno en la ciudad de Kowloon en Hong Kong. Originalmente un fuerte militar chino, la ciudad amurallada se convirtió en un enclave después de que los nuevos territorios fueron alquilados al Reino Unido por China en 1898. Su población aumentó dramáticamente tras la ocupación japonesa de Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que se convirtió en una anomalía política de la historia colonial de Hong Kong. En 1990, la ciudad amurallada contenía 50.000 residentes dentro de sus fronteras de 2,6 hectáreas. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, fue controlado por tríadas locales y tenía altas tasas de prostitución, apuestas y abuso de drogas. En enero de 1987, el gobierno de Hong Kong anunció planes para demoler la ciudad amurallada. Después de un arduo proceso de desalojo, la demolición comenzó en marzo de 1993 y se completó en abril de 1994. Kowloon Mayet City Park se inauguró en diciembre de 1995 y ocupa el área de la antigua ciudad amurallada. Algunos artefactos históricos de la ciudad amurallada, incluyendo su edificio Yamen y restos de su puerta sur, se han conservado allí. 1. Pripyat, Ucrania. La ciudad fue abandonada en 1986 debido al accidente ocurrido en la central nuclear homónima. Cabe mencionar que ese fue considerado como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor, nivel 7, constituyendo uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Esta central está situada a 14,5 kilómetros al noroeste de la ciudad. La central nuclear se encontraba en la región de Chernóbil, pero la ciudad y la planta no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo que se construía la planta, se construyó la ciudad de Pripyat para los trabajadores de la central. Las casas aún habitadas no son muy diferentes de las desocupadas, y sus escasos habitantes usan símbolos para avisar que el dueño de esta casa vive aquí. Asimismo, los vigilantes y el personal administrativo de la zona de exclusión están hospedados en el extremo de la ciudad más distante a la central. Antes del accidente, vivían 14.000 residentes en la ciudad. Bueno, eso fue todo y nos vemos en otro vídeo. We are the Warriors.